Muy buenas tardes, amados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. Damos inicio hoy a nuestro programa número 69, Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti con acción de gracias, Padre amado, por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Gracias por la oportunidad de un sábado más estar aquí compartiendo, Señor, de tu palabra, Padre amado. Bendecimos, Señor, a cada persona que está sintonizando en estos momentos la emisora, el programa, Señor. Bendecimos su familia, Padre, y te pedimos que el Espíritu Santo de Dios toque sus vidas, sus corazones, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, y ahora me permito, voy a leer para ustedes el Salmo 95. Dice así la palabra de Dios: cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masar en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entraría en mi reposo. Dios bendiga su palabra. Dios, a Él es el que tenemos que darle toda la gloria, toda la honra, arrodillarnos delante de Él. Gracias porque ha permitido que estemos aquí en este lugar, porque estamos vivos y es por su amor y por su misericordia, porque Él es el dueño de nuestra vida, Él es el dueño de todo y no merecemos, pero Él, por ser tan amoroso, por ser tan bueno y misericordioso, ha permitido que tú y yo estemos un día más con vida. Y por eso tenemos que darle siempre, a todo momento, gracias, Señor. Gracias porque tú eres tan bueno y no merecemos nada, pero tú nos lo das todo, todo lo que tenemos, lo provee y viene de parte de Dios. Bueno, y vamos esta tarde a darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí siempre atentos al programa Alto y Sublime. Hoy es el programa número 69, agosto 20 del 2016. Y les damos también la bienvenida. Estoy rodeada de un grupo de pastores. Gloria a Dios por la vida de cada uno de ellos, por la presencia y poder disponer de su tiempo para venir y compartir lo que Dios les ha dado a ellos y compartirlos con nosotros. Gracias a Dios por la vida de cada uno. Nos acompañan los pastores Francisco Mendoza y Gabriel Jiménez de la Iglesia Bautista Manantial de Jehová Jireh, los pastores Jesús Angulo, Oduber Miranda y Gerley Caucil de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna. Gracias a todos ustedes por estar aquí y bueno, y que Dios les continúe dando esa sabiduría que proviene de lo alto para seguirlas compartiendo. Bueno, y antes de dar el tema del día de hoy, voy a dar los números telefónicos: 349-3929, 349-3548, al 320-546-5636. A este celular pueden enviar un mensaje hasta de voz y lo podemos reproducir acá
349-3929, 349-3548, 320-546-5636. Y también pueden ver el programa entrando a la página de Cadena Radial La Libertad y marcan el link, dice Radio Tropical. Ahí pueden ver el programa en directo. Bueno, y damos inicio a el tema en el día de hoy, en la primera parte, porque en la primera parte, ¿cuál es el propósito de la iglesia o cuáles son los propósitos de la iglesia? En la primera parte, recuerde que nuestro programa ahora va de 1:30 a 3 de la tarde. De 2:30 se va a tratar un tema en la sección de Gracia y Verdad, que es el Evangelio. Entonces, pues vamos a dar inicio. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Normalmente uno dice, voy para la iglesia, voy mañana domingo para la iglesia, o que de pronto ahí uno considera que es como la parte física o así voy para la iglesia. ¿Qué significa eso? O sea, ¿es iglesia solo en la parte física de la locación, o qué es si nosotros formamos parte de iglesia, si nosotros somos iglesia? Bueno, Pastor Gabriel, sería bueno que nos respondiera cuál es el propósito de la iglesia, pero definir antes qué es iglesia. Bueno, hermano Gabriel, tome aquí. Sí. Aló, sí, estaba prendido, estaba hablando sin prenderlo. Gracias, Bobby. Muy bien. Por eso hay que tener personas que tengan experiencia, Bobby. Gracias. Sí. Mire, estábamos diciendo que la definición que se le da por allí es que muchos dan unas definiciones que de pronto no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y la definición que puede ser una de las más que se acercan es decir que la iglesia es la comunidad de todos los creyentes y de todos los tiempos. Entonces, esa es una definición básicamente que uno le puede dar a la iglesia. Somos los creyentes en Cristo y de todos los tiempos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la iglesia puede ser nada más en el Nuevo Testamento, pero es que la iglesia abarca toda la Biblia, y eso es clave, es sumamente importante de decir que esa sería básicamente la definición de la iglesia. También podemos decir que está compuesta por todos los que son verdaderamente salvos. Entonces, todos los que son verdaderamente salvos, podemos decir que eso es la iglesia. Vamos a buscar en Efesios, hermana Evo, si usted por favor me ayuda, Efesios capítulo 5, versículo 25. O sea, hermano Gabriel, que el decir voy para la iglesia está errado. Es decir, uno debe, como es una congregación en que nos reunimos, si uno puede decir voy para la iglesia o voy para el templo, yo pienso que las dos ideas pueden ser exactas, no tan erróneas, porque uno dice voy para la iglesia, voy a reunirme con los otros hermanos creyentes. Eso puede ser también una forma de decir las cosas. Pero también uno puede decir voy por el templo tal, a reunirme con la iglesia, ¿no? Así entonces es. podría Porque ser lo más iglesia, correcto, porque somos iglesia, todos los creyentes, cada correcto. uno de los creyentes. De los creyentes, Amén. así es. Efesios 5, me dijo. 25, sí. 5:25, dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense que ¿quién se entrega a sí mismo? Cristo. ¿Por quién? Por la iglesia. Amén. O sea que es la iglesia la que realmente está compuesta por todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que se han entregado a Él, y eso es lo que conforma básicamente la iglesia. Amén. Y la misma palabra iglesia es reunir en una asamblea. O sea, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 10, cuando dice el Señor convocad o reunir al pueblo, esa palabra convocad quedó traducida dentro de la Septuaginta como eclesia. Como iglesia. Y prácticamente o ecleiazo. Y eso viene como con nota del sustantivo eclesia.
y es reunir para asamblea. O sea, no está mal el que una persona diga, pues voy para la iglesia, porque voy a reunirme o a congregarme con mis hermanos. Lo que sí está mal, ver el sitio o la estructura física como una iglesia. Así es. Y no ver el cuerpo de personas o los miembros como la iglesia que es de Cristo. Amén. Bueno, pero tengo aquí Deuteronomio 4:10, pastor, que dice, el que usted citó, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Ahí vemos como claramente lo que dice el propósito de las iglesias, ¿verdad? O sea, que es el tema, pero era bueno definir qué es iglesia. Ahora sí, de pronto entramos al propósito de las iglesias. Bueno, le damos el hermano, el pastor Oduber, ¿sí? Sí, para hablar del propósito de la iglesia es útil, digamos, hacer una distinción entre propósito o fin de la iglesia con relación a los miembros de la iglesia o a las personas que hacen parte de esa comunidad de fe, y el propósito de la iglesia o el propósito que Dios tiene con la iglesia en el mundo. Hacer una distinción entre cuál es el propósito de la reunión, Sí. para qué se reúne la iglesia, cuáles son los objetivos. Podríamos hablar de tres muy básicamente. Hay muchos más, pero por razones de tiempo no vamos a poder después realizar todos. Un propósito principal de la iglesia, que lo define incluso su existencia y su misión, es el discipulado. Si nosotros recordamos ese famoso texto de Mateo 28, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Sí. Entonces, ese sería uno de los primeros propósitos de la iglesia, hacer discípulos, formar discípulos, construir un discipulado para formar a las personas. Otro de los propósitos principales sería entonces la adoración, y hacia afuera sería la evangelización. ¿Cuál es el propósito ya a nivel de la iglesia y su responsabilidad con el mundo, en el sentido de ser sal y luz? Podríamos hablar que la iglesia tiene una responsabilidad frente a la sociedad y tiene una responsabilidad como maestra, porque Dios le ha encomendado a la iglesia ser columna y baluarte de la verdad. Desde ese sentido, la función de la iglesia como maestra debe abarcar ámbitos muy importantes, como es la universidad y la sociedad. La iglesia le corresponde frente al mundo hacer defensa de la fe, presentar defensa. La iglesia le corresponde frente al mundo ser sal y luz en ese sentido. Más adelante podemos ir desarrollando estos aspectos, digamos, con detenimiento. Pero para el primer punto que hemos hablado, yo quiero ver en Efesios, el capítulo 4, los versículos 10, del 10 al 12. Pablo comienza el capítulo 4 así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Primero habla del llamado que Dios le hace a la persona, y ese llamado es para ser parte de su iglesia, de su pueblo. Después en los versículos dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todos esos ministerios que Dios encargó a su iglesia, y que no vamos a desarrollar ahora tampoco en detenimiento, tienen un propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mire con detenimiento lo que el texto está diciendo. La iglesia, todos los ministerios que Dios le dio a la iglesia van encaminados hacia ¿quiénes? Hacia la iglesia. ¿Para qué?
para perfeccionar a los santos, es decir, a todos los creyentes, para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los ministros de la iglesia? Los creyentes. Todos los creyentes Todos. están llamados entonces a ejercer un ministerio. Amén. Pastores y ministros ordenados tienen un ministerio. ¿Cuál? Preparar a todos los santos para el ministerio. Un ejemplo, en cuanto a la familia, cada padre tiene un ministerio dentro de su hogar, ¿cierto? Así es. Él es el sacerdote de su casa y es quien debe direccionar espiritualmente su casa. Pero ¿dónde debe aprender ese hombre a ejercer ese ministerio? Debe aprenderlo en la iglesia. Entonces la función de nosotros como pastores es capacitar a ese hombre de Dios para que él ejerza su ministerio en su casa, para que él ejerza su ministerio donde Dios le ha colocado a ejercer su ministerio, sea su trabajo, sea su universidad, sea el lugar que sea. Ese es uno de los propósitos esenciales: capacitar, perfeccionar, ser motor de madurez para la obra del ministerio que van a realizar todas las personas que pertenecen a la iglesia. Oye, en el tema que habló el pastor Oduber, de uno de los principales propósitos, que es el discipular o el discipulado, creo que muchos han descuidado esa parte dentro de sus iglesias y no se han preocupado o no han sido diligentes en estructurar un plan sistemático para que las personas nuevas que van llegando comiencen a caminar en el conocimiento del Hijo de Dios, para llegar a ser un varón perfecto. Ese versículo que cita el pastor Oduber del capítulo 4, versículo 13, dice que habla de que hasta que todos, o sea, no deja por fuera ninguno, todos. Pero ¿cuál es el fin? El conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Y muchos han errado el blanco en este tema. ¿Por qué? Porque si uno mira, hay algunos que sí desarrollan un discipulado, pero no están apuntando a llegar hasta la estatura de la plenitud de Cristo, sino que el discipulado que tienen es más un discipulado centrado en el hombre, En Dios. en el humanismo, en el bienestar sobre esta tierra, que en el conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Amén. Pastor, es importante resaltar que una de las cosas importantes que nos enseña la palabra de Dios es que el propósito con respecto a Dios es adorarlo. O sea, la iglesia Amén. tiene que adorar a Dios como asamblea. Y eso es un propósito importantísimo. Pero también no podemos olvidar los otros propósitos que dice la Biblia, ¿no? que es clave, que es importante. Entonces, además de adorar a Dios, yo estoy de acuerdo con lo que decía el pastor Dúbere, hay otras cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, la misericordia. Es más, la palabra de Dios, Dios decía, Cristo le decía a la congregación cuando estaba reunido que podían hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces, el hecho de que estemos en la iglesia adorando a Dios, no podemos olvidarnos, como decía el pastor Arito Duber, que lo dividía, bueno, con respecto a Dios, con respecto al mundo, con respecto al creyente. Con respecto al creyente, podemos decir que hay una responsabilidad bastante grande de parte de la iglesia, y es hacer crecer, es decir, darle un crecimiento, ayuda a crecer a los creyentes y a edificarlos. ¿Hasta cuándo? Yo pienso que el discipulado va a ser siempre. Si va a ser siempre, eso no termina, porque la palabra de Dios no termina. Recuérdense que la confesión esta que uno la da como discipulado, eso cree uno que va a terminar. Gerlain, tú conoces eso, y los pastores que están aquí, y no termina uno. Eso es importante. Entonces, una de las funciones importantes también que tiene la iglesia como propósito es hacer crecer a sus creyentes, a sus hermanos, hacer crecer a la congregación, y no olvidarnos pues también de la misericordia que está ahí también, ¿no?
que sin dejar de hacer una cosa podemos hacer la otra. Yo no sé, el pastor Gerlén y el pastor Francisco, ¿qué opinan sobre eso? Quisiera agregar lo que acaba de decir el pastor Gabriel. Efectivamente, una de las cosas que nosotros podemos, o uno de los propósitos más claros que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, lo vemos en el pasaje de Hechos, capítulo 2, versículo 42, donde el apóstol Pedro, en su discurso, decía: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Efectivamente, el propósito principal de la iglesia es adorar al Señor, porque cada ser humano fue creado para adorarlo a Él y disfrutar de Él para siempre. Pero un aspecto muy importante también de la iglesia tiene que ver con la fraternidad. Ese pasaje donde dice en la comunión unos con otros implica una serie de cosas muy importantes. La iglesia está para ser un lugar de compañerismo donde los cristianos puedan convivir fraternalmente y honrarse unos a otros, instruirse unos a otros, ser benignos y misericordiosos unos con otros, animarse unos con otros, pero lo más importante, amarse unos a otros como el Señor nos ha mandado. Amén. Hablando sobre eso, sí, hablaba ahí en Gálatas 6:2, que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, ayudándonos a llevar entre hermanos unos a otros las cargas. Pastor Francisco. Dios les bendiga a todos. En referencia a todo lo que se ha hablado, por supuesto, estamos de acuerdo. Decía el pastor Oliver acerca de la gran comisión en Mateo 28, analizando la finalidad de la iglesia. Fíjense que si ustedes leen el pasaje, antes de que el Señor dé la orden o la ordenanza de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que está en el versículo 19, en el versículo 17 dice que los discípulos, cuando le vieron, le adoraron. Entonces, dando de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Ahora bien, la palabra nos enseña en Hechos capítulo 11, versos 19 y 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, y pasaron hasta Fenicia, y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Y dice en el 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y termino diciendo lo siguiente: todo eso, si lo juntamos a lo que está escrito en Romanos capítulo 12, vamos a encontrar un manual de la iglesia ahí perfectamente definido. Entonces muchas veces sabemos nosotros que estamos comprometidos con esparcir el evangelio de las buenas nuevas. Eso para aquellos que necesitan ser enseñados, no solamente a judíos, sino a todos. Porque el Señor cuando el Señor dio la orden, no dijo nada más a los judíos. Y hacer discípulos ¿a qué? A todas las naciones. Sin embargo, la iglesia estaba haciendo solamente en este caso, predicando la palabra nada más a judíos. Te acabo de leerlo. Pero luego el Señor, a través de Pedro, que era un judío ortodoxo, empezó a predicarle a los gentiles. Pablo también. Y resulta y pasa que se tienen que convencer que este mensaje dado por Cristo es para toda la iglesia, llevado a todas las naciones. Ahora, lo que ya estamos convertidos, ¿qué debemos hacer? Lo que somos los discípulos practicantes. En Romanos capítulo 12 es bastante largo, pero podemos leer 2, 3, 4 versículos que dice, el 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí sigue adelante y empieza a decir todas las cosas que podemos hacer como cristianos: bendecid a los que os persiguen, gozaos con lo que se goza, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes, lo que decía hermano ahorita acerca de la fraternidad. No seáis sabios en vuestra propia opinión, humildad, no paguéis a nadie mal por mal, no vamos a vengarnos de nadie. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Si usted analiza con calma eso, esos son propósitos de la iglesia. Amén. Sí. Y tenemos que hacerlo. Lo que pasa es que a veces son, algunos hay que reconocerlo, hermanos, pastores, se lo digo, hay que reconocer, muchas veces estas finalidades de la iglesia no son fáciles
de practicar, de cumplir. Hay que ser sinceros en esto. Hay partes que podemos hacerlo muy bien. Hemos entregado toda nuestra vida a Cristo, ya, pero tenemos que reconocer que algunas cosas, o porque no las sabíamos, o porque Dios trata con nosotros ciertas áreas de nuestra vida como cristianos, a veces resistimos, pero al final, cuando empezamos a leer la palabra y empezamos a depender de Dios y a entender cuál fue el llamado que hizo Cristo a cada uno de nosotros, terminamos sujetándonos. Amén. Terminamos sujetándonos. El mismo Tomás tenía como que ciertas dudas, ¿verdad? Y si ustedes leen, ahí también en la Gran Comisión dice que, pero algunos dudaban. Gente que estaba convertida, gente que había visto al Señor hacer milagros, sanidades, todavía tenían ciertas dudas acerca de la resurrección del Señor. La iglesia de Cristo, muchos hermanos y hermanas a veces no desarrollan todo el ministerio que Dios les ha entregado porque tienen dudas, ¿ya? Y una de las cosas precisamente que tiene la iglesia a través de la palabra y de su Espíritu Santo es despejar toda duda en la vida del creyente, porque la palabra nos da esa autoridad y nos da la claridad para despejar cualquier duda. Amén. E igual en ese versículo de Romanos 12 que dice de transformado nuestro entendimiento, precisamente eso debe ser una de las funciones en la iglesia, ¿verdad? Ayudarnos, el que nos transforma es Cristo, pero a través de las enseñanzas de los ministerios de la iglesia. Amén. Ya, o sea, porque muchas personas, es más, yo lo digo, a veces va a la iglesia y escucha la palabra, pero se queda ahí y se va quedando también ahí. Tiene que esperar y desear mucho más, no solo ir por llenar un espacio los domingos, o los otros días de semana, sino consciente que necesitamos ser transformados. Y que, sí, hermano, pastor. En el versículo 4 de Romanos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Habla de personas. Pastor Francisco, Entonces, sí, sigue. Entonces, ahora bien, mire que dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, en el ministerio que nos ha sido entregado. Sucede que muchas veces en nuestras iglesias encontramos personas que quieren hacerlo todo. Mire, Dios es tan perfecto que ha entregado los ministerios de tal manera que seamos codependientes. Nosotros necesitamos a nuestros hermanos. Nosotros necesitamos de los demás miembros para llevar a cabo el cumplimiento de la enseñanza del Evangelio. Es imposible que una persona, un ser humano solo, lo haga todo. Ya, de hecho, el mismo Señor empezó a entregar los ministerios y los dones a diferentes personas. Hay excelentes hermanos y hermanas que son usados en unos ministerios que uno se queda y dice, ¿verdad que Dios le ha entregado esto y produce un fruto impresionante? Como hay cosas que de pronto no es que no sepamos o que nos esté negado, no, sino que simplemente el Señor se glorifica en la vida de cada uno de nosotros conforme a nuestras capacidades y habilidades, porque la gloria siempre es de Él. Amén. Amén. Yo quería decirte algo de lo que cuando hablábamos de eso. Hay una cosa que de pronto se nos olvida y de pronto los pastores y los miembros lo dicen, pero se nos olvida que es la unidad, esforzarnos por la unidad de la iglesia. Es una cosa que de pronto no la tenemos en cuenta, pero sí está en la palabra de Dios. En Juan, si buscamos Juan, por ejemplo, ¿qué dijo Cristo en Juan 17, 21, 23? Estaba hablando de la unidad. Y muchas veces en iglesias hay conflictos, pero conflictos porque nos olvidamos de la unidad. Entonces, cuando realmente somos unánimes, cuando realmente obedecemos, cuando hemos entendido lo que Cristo quiere en la vida de nosotros, porque yo pienso siempre que ser cristiano debe ser tu estilo de vida, no es que ser cristiano, porque eso sí tenemos que diferenciarlo, y yo sé que aquí hay mucha experiencia en eso, es que no soy cristiano solamente cuando voy los domingos. Y cuando salgo, mi vida como en familia, mi vida como mi vida secular, la palabra dice claramente, dice que todo lo que hacéis, hacerlo como para el Señor. Entonces yo pienso que una parte importante es la unidad, esforzarnos en la unidad. Yo quiero que leamos un poquito, mi hermana Evodia me ayuda, Juan 17, del 21 al 23, cuando Cristo habló de eso, de la unidad. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre,
en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Sí. Así es. Disculpe, pastor, una cosa cuando hablaba el pastor ahorita sobre los ministerios, sobre los dones, pero hay muchas personas que de pronto se quedan sin saber qué ministerio, qué don le ha entregado el Señor. Y se quedan ahí. No sé, o sea... Ahí haciendo un paréntesis para darle la palabra al pastor Oduber. Con relación a lo que decía el pastor Gabriel, de que muchas veces las personas dividen los que son por fuera de la iglesia y los que son en la iglesia. Creo que ha sido una mala comprensión de un término, y es el término secularización. Porque muchas veces, si uno le pregunta a algún creyente, bueno, ¿tú qué haces en la iglesia? No, yo trabajo, sirvo en un ministerio, voy y vengo. Bueno, ¿y en tu trabajo secular a qué te dedicas? No, yo me dedico a hacer esto o a hacer lo otro. Entonces hacen una separación de la iglesia y de su parte personal, pero la Biblia no lo muestra de esa forma. La Biblia muestra que todo lo que hagamos, como dijo el pastor Gabriel, todo lo que hagamos lo hacemos para la gloria. Entonces, si entendemos de que cuando no estamos a los ojos de los hermanos, lo estamos haciendo para la gloria de Dios, y cuando estamos en la iglesia, lo estamos haciendo también para la gloria de Dios, no hay que hacer división en ese tema. Pastor Oduber. Sí, volviendo a lo que decía el hermano Pacho, el pastor Pacho, también es importante, volviendo al texto de Efesios, miren el final del versículo 12 del capítulo 4, donde dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Eso nos abroga a nosotros, digamos, como líderes, pastores, maestros, todo aquel que esté ejerciendo un ministerio dentro de la iglesia, tiene una labor como fin principal dentro de la comunidad de creyentes, y es perfeccionar a los santos, ayudarles a crecer. En la medida en que ese rol se cumpla, va a pasar lo otro, para la edificación. Pero fíjense que no para la edificación individual, sino de la iglesia, que es uno de los principales problemas a los que se está enfrentando la iglesia. Ha asumido esa visión del posmoderno individualista y cree de alguna forma que toda la iglesia está para mí y yo no estoy para la iglesia. ¿Qué puede hacer la iglesia por mí? Pero no se pregunta ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? ¿Cómo puedo yo ser responsable y buen administrador del don que Dios me dio para ponerlo al servicio de los hermanos? O sea, eso es lo importante. Si es para edificación del cuerpo de Cristo, miren después lo que dice el texto de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido. Es decir, que por lo menos cada uno de nosotros por lo menos tiene un don. ¿Cómo se aprende? Pues ejercitándolo. ¿Cómo se descubre? ¿Cómo se descubre? Haga algo. Y Dios comienza a darle discernimiento de su vocación por medio de uno, cómo lo hace, y otro, da discernimiento a la iglesia. Fíjense cómo es el procedimiento para que una persona sepa si está llamado, por ejemplo, al ministerio pastoral. La palabra de Dios dice, si tiene el anhelo, buena cosa desea. Entonces lo primero que debe tener es el anhelo. Amén. Luego después le dice, bueno, pero tiene que ser apto para enseñar. Pues comience a enseñar a ver cómo le va. O sea que hay que ir probando, pastor. Tiene que ir ejercitándose en hacer.
Comience a enseñar a los niños, comience a enseñar esto, si usted tiene el deseo en su corazón, pues comience a hacerlo. Hay un aspecto de discernimiento personal donde el Espíritu Santo le va dando la convicción, sí, eso es. Y además de eso, hay un discernimiento de la iglesia. Pastor, perdone, eso que acaba de decir es sumamente importantísimo, porque no es que la persona va a estar por aquí. Yo pienso que Dios es un Dios de orden. Cuando Dios te da un don, te da la pasión, te da el anhelo, lo acaba de decir ahí. Sí. O sea, cuando tú tienes el anhelo, eso es, y lo buscas y te salen y te das cuenta, o sea, eso es, ahí es. No va probando. No vas probando. No es que voy aquí y después voy acá, o como cuando yo quiero ir a una iglesia y digo, voy a esta iglesia y después voy a esta iglesia. Sí. Mira, Dios es un Dios de orden y Dios te pone donde es. Yo siempre he dicho eso, yo nunca he creído eso de que Dios te tira ahí. No. Dios te da, busca ver a dónde te encuentras y a dónde te acomoda. No, Dios te da. Que el hombre es rebelde en su corazón es otra cosa. O sea que yo no quiero aceptar, pero Dios te jala la oreja y te va a llevar donde es. Sí, entonces, para estar, sí, correcto. Entonces, para estar, yo voy donde es. Y eso te lo da Dios, eso claro. Inclusive te da una pasión, te anhelas. Hermano Gabriel, disculpa, algunas veces uno quiere, porque yo quiero estar en el ministerio de alabanza, pero y si no tengo ese talento para cantar. Ahí llegamos a la segunda parte. Mire, y termino con esto. En el Ecuador, yo viví 18 años en el Ecuador, y en una iglesia cristiana había un hermano, no éramos muy amigos y caramba, yo lo quería mucho y todavía lo quiero. Y él me dijo una vez, yo no sé por qué aquí en la iglesia no me dan la oportunidad para predicar la palabra. Yo nunca lo había conocido como predicador. Era una persona que tenía dones, talentos para la música, inclusive escribía música y tenía una buena voz, pero nunca lo había tenido. Sin embargo, yo dije, bueno, pero háblate con el pastor que te dé la predicación. Entonces el pastor habla, le dieron la oportunidad y la verdad es que no era su ministerio. Sin embargo, cuando se dio cuenta de eso, lo colocaron como director de música y hacía unos coros y todo, y qué cosa maravillosa. Y él mismo dijo, no, hermano, yo estaba equivocado. Entonces, Dios no se equivoca, Dios te lo había dado de antes. Lo que pasa es que yo quiero, como dice mi hermana Evodia, yo quiero hacer otra cosa, pero oye, eso no es lo que Dios realmente te ha puesto. Bien, por eso decíamos, para edificación del cuerpo de Cristo, y la persona debe tener conciencia de lo que Pablo dice después. No todos son ojos, no todos son manos, no todos son pies. Así es. Exacto. Entonces, si Dios te dio un don a ti, pues úsalo donde debes usarlo. Y en la medida en que tú uses ese don, Pablo también le dice a Timoteo, ejercítate en lo que Dios te ha dado. Entonces vas ganando competencia, vas ejercitándote. Y al mismo tiempo, la iglesia va teniendo discernimiento de ver a esa persona y decir, sí, esta persona tiene un llamado al ministerio. Porque recuerden que, por ejemplo, quien ordena un ministro es la iglesia. Pero ¿cómo va a ordenar la iglesia a alguien de ministro que nunca ha visto hacer nada y que no sabe si, no, tú eres pastor porque un día te sacamos de allá, nunca lo vio enseñando, nunca se le vio el amor hacia los hermanos para aconsejarlos, para acompañarlos, para estar pendiente, para llamarlos, y de pronto cualquier día se levanta, que yo quiero ser el pastor, dice. Pero si la iglesia no te recibe, y pastor Dura, aquí hay una cosa importante que no podemos olvidar. ¿Quién es que te da el don? Te lo da el pastor de la iglesia, te lo da un hermano, Dios. Te lo da Dios. Aquí está precisamente. Y ahí viene una cosa interesante. Yo pienso que hay muchas equivocaciones y todavía la tenemos en congregaciones. Ustedes saben bien, congregaciones que uno ve que son congregaciones, pero tienen muchos errores. Por ejemplo, están diciendo, y el pastor Pacho sabe eso, el pastor Francisco, de que creían o estaban equivocados, de que el pastorado te lo da estudiar en el ministerio. El ser pastorado, en el seminario, el ser pastor te lo da Dios, el llamado de pastor te lo da Dios, nadie te da Dios. Es más, hubo alguien que le dijo a algún hermano, ¿usted cree que yo soy profeta? Cuando le digo eso, ¿de qué me habla? Le digo, sí, entonces y así pasa. Entonces miren esa congregación creyendo que el seminario es el que me hace pastor. No, en el seminario yo voy y me capacito. A través de un estudio se hace profeta. Correcto, pero ya yo vengo con la vocación porque el don me lo ha dado Dios. O eso es como el que es maestro de escuela, un
Entonces, no, como tú eres maestro de escuela, entonces tú me tienes llamado para De ser maestro de la iglesia. O también he visto en correcto. televisión No en un canal necesariamente, cristiano, no necesariamente. en un canal cristiano veía escuela para profetas, o sea que Oye, se hace increíble. profeta, es algo, pero aquí el pastor Francisco me dio un versículo en Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. 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 Así Fíjense es. que eso toca la conciencia de ambas personas. Así es. Primero, de la labor del ministro en capacitar a esa persona, pero también a esa persona de si está recibiendo los beneficios y las bendiciones de un ministerio y sabes que tienes un don y no lo estás administrando bien, en el sentido de que no lo estás poniendo a la disposición De la iglesia. del resto de la iglesia. Eso también es un grave pecado Sí, señor. contra el cuerpo de Cristo, porque tú estás, si tú eres la mano y tú no estás ejerciendo su La función, función de la mano. el cuerpo se va El que a sabe doler. hacer lo bueno y no lo hace, él es contado por como pecado. Ahí amén, está. Así es. No, y aquí otro versículo, Colosenses 3:23, que me dio el pastor Francisco. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahí está. Amén. Así es. Hacerlo para el Señor y no para los hombres, como dice. ¿Cierto? O el que para viajando mucho, ¿no? Tú parece que tienes el don misionero. Porque andas viajando. Sí, eso. Y hay gente que quiere trabajar misionero, pero se quiere ir para Europa, Estados Unidos. Y si lo manda para África, pastor. Hay algo importante también. Lastimosamente, muchos hermanos que Dios le ha dado dones fascinantes, pero no le dio el don de la enseñanza. Existe una tendencia a menospreciar algunos dones, lo cual está mal. Realmente no solamente el que enseña, el que es cabeza visible, es más que otro hermano que acomoda las sillas, que hace el aseo. Ese es el mismo problema del corazón humano en querer protagonismo. Realmente el Señor reparte dones según su multiforme gracia, y todo Amén. debemos hacerlo para su gloria. Realmente el que enseña, como el que arregla la silla, debe hacerlo con el mismo amor y el mismo ahínco que cualquier otro hermano que sirva en la iglesia. Amén. Realmente el ministerio, quien da los ministerios es el Señor. Realmente Amén. uno tiene que con gozo recibirlo. Y Él lo reparte como quiere. Amén, así es. Amén, así es. Y todos formamos parte de ese cuerpo, y hasta el dedo meñique que parece del pie, que parece como que no hace nada, pero es bien importante, ¿cierto? Dice que nos ayuda en el equilibrio del cuerpo. Bueno, vamos a recordar los servicios de la Iglesia Bautista Manantial de Jehová Jireh. Los días sábados a las 6 de la tarde, reunión de jóvenes. Los días domingo, el servicio de la iglesia desde las 10 de la mañana. Los pastores Francisco Mendoza, Nidia Acuña y todo ese cuerpo de liderazgo. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, puedes asistir a esta iglesia. Calle 33, 28, 81. Y los días martes, estudio de la palabra desde las 7 de la noche. Los días viernes a las 7 de la noche tenemos un servicio especial de adoración y alabanza. Recuerda, hay que congregarse. Dice, la iglesia tiene una función, un propósito, el cuerpo de Cristo, de adorar, como hemos ido aprendiendo, de adorar al Señor, de compartir juntos en armonía con los hermanos. Y hay uno bien, el de amarnos, así como Cristo ha amado a su iglesia. Bueno, y seguimos con el tema ya. El pastor Jesús tiene algo que compartir. Bueno, dentro de los propósitos de la iglesia, creo que hay uno también que es muy importante, y es el tema de la salvación de las personas. O sea, la iglesia está para ir y hacer discípulos, pero en medio de ese discipulado se lleva un mensaje de salvación, de reconciliación del hombre con Dios, y es solo por medio de Cristo. Pero lastimosamente
se han inventado no sé cómo llamarlo, ciertas funciones, ciertas cosas, y se le han añadido al tema del discipulado con el fin de que el hombre conozca a Cristo, desviándose de la doctrina de las Escrituras. ¿En qué sentido? En que Hechos capítulo 2, versículo 27, dice que el Señor añadía. El Señor añadía. ¿Y qué añadía el Señor? A los que tenían que ser salvos. Pero era una obra del Señor. El Señor era quien añadía, o sea, era una membresía regenerada, una membresía que había nacido de nuevo, una membresía que no se iba a perder, porque la Escritura dice que añadía a los que debían de ser salvos. Entonces, todo aquel que pertenece verdaderamente al cuerpo de Cristo es una persona que va a permanecer salva. Pero no significa que porque va a permanecer salva no tiene que ser instruido y discipulado en las Escrituras. Yo pienso que es sumamente importante todos estos ministerios que tiene la iglesia, todos estos propósitos de la iglesia. Y hay un propósito que yo quiero referirme, que ahorita el pastor Duber lo mencionó al comienzo, pero que no dimos una cita. Yo quiero decir lo siguiente: miren, el ministerio que la iglesia tiene, también tiene un ministerio hacia el mundo, que es un ministerio de misericordia, y que incluye cuidar en el nombre del Señor a los pobres y los que son los necesitados. Vamos a buscar en Lucas, porque lo vamos a encontrar en Lucas, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo eso, en Lucas capítulo 6, los versículos del 35 al 36, porque también es importante esa parte ministerial que tiene la iglesia, y muchas veces las olvidamos a los necesitados, olvidamos una cosa con otra. Y una vez hablaba con alguien y me decía, pero es que yo estoy en la parte del evangelio y yo no puedo hacer eso. Yo digo, bueno, ¿por qué la palabra dice que puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra? Hay hermanos necesitados, hay mucha gente necesitada, y yo pienso que la iglesia podría también hacer esa función, y está en la palabra, lo dice la palabra. Vamos a buscar en Lucas, no sé si mi hermana Evo, 6:35. 6 del 35 al 36, dice, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces ahí pienso que no sé qué tienes de experiencia, Jesús, en eso, pero yo pienso que también es una labor que nosotros como cristianos, como hombres de Dios, no podemos tampoco olvidar esa parte. Es que si uno mira, nosotros comenzamos hablando de uno de los propósitos, y creo que es uno de los más importantes, que comenzó hablando el pastor Duber, y fue el discipulado. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿A quién está instruyendo? A sus discípulos. O sea, esa era la forma en que Jesús enseñaba a sus discípulos. Entonces, si nosotros queremos que sea una membresía, que sea misericordiosa, que ame, que perdone, solamente va a poder entender y comprender esa gran verdad por medio de un contacto continuo con las Escrituras, y por medio de una persona que Dios le haya dado la capacidad o el don de transmitir esas verdades, y la persona en su corazón recibe esa palabra de Dios, pues reciba, pues, entre comillas, sí, y camine en ella, practique en ella, pero solamente lo va a conocer por un verdadero discipulado. Amén. Aquí en Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Amén. Sí, pastor. Hay un libro interesante del profesor Gregory Ogden que se llama El discipulado que transforma. Él tiene una definición de lo que es
hacer discipulado, o de lo que es hacer un discípulo. Él dice, en primer lugar, hacer discípulos tiene que ver con las relaciones personales. Es decir, el discipulado se construye desde una relación. Si nosotros vemos el modelo de discipulado de nuestro Señor, ¿cómo fue? Caminando con sus discípulos, viviendo con ellos, que ellos vieran en su día a día cómo se vivía el Evangelio y cómo se enseñaba, cómo se compartía, cómo se trataba. Fue construyendo por medio de esa relación de los 12, de él con los 12, todo un modelo que después fue el discipulado. Entonces, el profesor sigue diciendo, hacer discípulos es caminar al lado de las personas a las que invitas a crecer contigo. O sea, caminar, acompañar en los procesos de necesidad, de dolor, de duelo, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Y con el tiempo desarrollarás una relación con ellos. Y desde esa relación entonces se comienzan a moldear todos esos aspectos de la vida cristiana, no solamente del conocimiento, pero es una relación que se da de forma intencional, buscando ¿qué? Ayudar a crecer y a madurar, perfeccionar a los santos. Así que esta es la primera definición que de pronto hay que corregir en nuestras comunidades, porque por lo general cuando hablamos de discipulado estamos hablando de un programa. Tienes que entrar a hacer un curso y después del curso ya sales siendo discípulo. No. Es más que un programa. Puede que el discipulado tenga unos contenidos formales, unos contenidos doctrinales establecidos, primero esto, segundo esto, pero en ese espacio donde se enseña la doctrina, deberían conscientemente ayudar a los discípulos a que construyan su carácter, forjar relaciones, enseñarles la misericordia, el amor hacia los hermanos. Todos esos son los propósitos. Y digamos que desde ese espacio se comienzan a incentivar esas actitudes en el creyente. Claro, no es solamente terminaste las 10 lecciones y ya. No, es un acercamiento que va profundizándose y se va desarrollando con el tiempo. No, y eso lo hace también poniendo el ejemplo. O sea, claro. Si yo no pongo el ejemplo, o sea, Cristo discipuló, pero era el ejemplo viviente a sus discípulos. O sea, porque podemos hacer un manual, inclusive, un manual de funciones, y hablar manual claro. Correcto, pero que es la vida de cada uno de nosotros. Así o sea, es. Realmente nosotros estamos imponiendo, porque mira esto, Pastor Odúber, o sea, si uno quiere enseñar a sus discípulos que amen, o por lo menos que sean amables, uno es el primero que tiene que estar saludando en la iglesia. Llega alguien y tú saludas, pero yo no puedo decirle a alguien en un curso, hermanos, tenemos que ser, caramba, más amorosos, más, y si yo no lo hago, entonces, ¿cuál va a ser el ejemplo? Miren, las palabras muchas veces ayudan, pero los hechos, los ejemplos, son los que realmente convencen, ¿sí? O arrastran. Entonces, eso es clave, es importante, porque Jesús lo hizo, caminó con sus discípulos, pero él era el ejemplo viviente de todo. Miren todo lo que él hizo, él sanó, él dio, él se preocupó, y fíjense que finalmente dio la vida por nosotros. Entonces, y algo que hizo Duber que es tan cierto es el contacto. O sea, el que el pastor, los ministros estén con sus ovejas, abrazándolos, rozándose con ellos, estando con ellos, caminando con ellos, conviviendo con ellos. O sea, es un caminar diario, porque lastimosamente muchos ven el discipulado como que los domingos en un sermón y los miércoles en una reunión y hasta ahí, pero Jesús nos dio ejemplo que era diario, constante. Caminando con ellos. No sé, muy bien. Fíjense, en ese mismo modelo de Mateo dice, enseñándoles a guardar. ¿A quién les da la orden de enseñar a guardar? A los discípulos. Es decir, para yo poder hacer discípulos, primero he tenido que ser discípulo. Para enseñar, primero he tenido que ser enseñado. Y ahí está también otra falla en la cadena. Yo quiero ser ministro de X. Y cuéntame, hermano, ¿quién fue tu discipulador? ¿Dónde aprendiste? No, yo aprendí yo solo. Sí. A uno le da algo de recelo como, ¿y qué habrá aprendido? Y fíjense que Pablo, por ejemplo, le da ese modelo a Timoteo. Enseña a hombres fieles que después enseñen a otros. Pero que ya tú sabes quiénes son esos hombres y qué es lo que esos hombres van a enseñar a la iglesia.
porque es que el discipulado implica otra dimensión muy delicada, y es, si yo voy a enseñar a guardar, es decir, ¿cómo se aplica eso en la vida diaria? O sea que el discipulado tiene una connotación también de consejería, de aconsejar. Y fíjense que eso es otro propósito de la iglesia, guiar a los creyentes en su vivencia de la fe día a día. Y nosotros no podemos poner a aconsejar a alguien que no tenga realmente una madurez, porque puede causarse un daño muy fuerte a la iglesia cuando ponemos a personas inmaduras a liderar grupos donde va a tener que ejercer eso, porque mire, lo que pasa cuando usted va dando un discipulado y comienza a hablar de la providencia de Dios, por ejemplo, es que la gente le pregunta, hermano, o sea que toda esta situación familiar donde mi hijo que está en la droga, donde mi esposa que tal, donde esto que no sé qué, entonces usted tiene que saber cómo se aplica esa doctrina a la vida de esa persona y poder guiarle en esas circunstancias real y concreta a que ella vea la luz a esa situación desde el Evangelio. Y si ponemos entonces a ese discipulado a una persona que no tenga realmente la madurez espiritual, emocional completa, estamos poniendo en riesgo a muchas personas dentro de la iglesia. Así es. Y no se cumpliría los fines de la iglesia, que es edificación. Entonces, bueno, como siempre, el tiempo nunca alcanza, es nuestro enemigo, pero vamos a concluir en esta primera parte para continuar con la sesión Gracia y Verdad, que el tema de hoy es ¿qué es el Evangelio? Concluyendo, lo único que tiene garantía de eternidad es la Iglesia de Cristo. Y bueno, para Pastor Francisco, me gustaría orar un tiempo de oración por la iglesia, por ese propósito, que haya quedado claro cuál es el propósito de la iglesia. No hubo preguntas, no llamadas, pero de todos modos yo creo que quedó claro cuál es el propósito, de Dios para su iglesia, ¿verdad? Bien, vamos a terminar dándole gracias al Señor. Te agradecemos, Dios, porque aquí congregados estamos en tu santo nombre, unos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Y ese es uno de los propósitos, Señor, que tú has escogido en la iglesia, porque tú buscas estos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Por supuesto, Señor, somos la iglesia que tú has escogido, por lo cual también te damos gracias. Te rogamos que el propósito tuyo de ir y hacer discípulos a todas las naciones, colocado por tu Espíritu Santo en nuestros corazones y mentes, también se transforme en acción y nuestros pies vayan a hacerlo, nuestra boca lo hable, nuestro corazón lo crea y por supuesto nuestra convicción en Cristo, Señor, firme en ti, siempre tenga ese propósito presente, Padre. Permite que lo podamos cumplir para que así, Señor, muchos otros, muchos más, sean llamados a salvación como tú nos llamaste a nosotros. En el nombre de Jesús bendigo tu iglesia, Padre. Y en el nombre de Jesús ruego que tu Espíritu Santo siga ministrando con tu santo poder, recordándonos, Señor, que nosotros tenemos una orden, un mandato tuyo, y como siervos lo obedecemos. Bendigo a todos los siervos, Señor, y siervas que escuchan tu palabra, la tienen en su corazón, la viven y la practican y la comparten con los demás. Permite que este propósito cumpla su finalidad, y es hacer la iglesia de Cristo más grande, siempre para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, que así sea hoy y siempre. Amén y amén.